Buenos días. Bueno, primero somos el grupo número 4 de la especialización de gerencia de proyectos. Nuestro equipo de trabajo está conformado por la ingeniera Narda Lorena Rodríguez Coecha, el ingeniero Francisco Cadena y mi persona, el ingeniero Javier Mauricio Gaviria Prieto. Vamos a hacer la presentación del contexto del proyecto. Pero antes de esto, primero quiero hacer como una breve reseña del por qué surge la idea de nuestro proyecto. Actualmente, en las secretarías de salud de las ciudades principales del país, existe una falencia, digámoslo, y es que no tienen una cobertura total de la población rural en sus bases de datos. ¿Esto qué significa? Ellos no están pudiendo tener esta información de esta población que se encuentra en estos sectores y de sus familias, por obvias razones, porque son zonas muy marginadas. Entonces, a raíz de esto, pues es ahí donde surge la idea nuestra de levantar un proyecto donde se pudiera caracterizar toda esta población, todas estas familias que están en estos sectores y donde vamos a crear realmente una base de datos importante para después ser entregada, en este caso, a las secretarías y ellos, con base en esa información levantada, puedan hacer sus campañas de salud, subir a estas veredas y estas zonas, hacer sus campañas de prevención y diferentes campañas de salud que aplica la Secretaría de Salud. Y adicional a eso, tenerla ya en su base de datos en la Secretaría, para poder tener un contacto más permanente con ellos y para que ellos puedan desplazarse a los centros de salud principales de la ciudad, y que obtengan su, su atención prioritaria o su atención que ellos necesiten en el momento de salud. Como prueba piloto, decidimos coger el corregimiento de Golondrinas. Este corregimiento queda ubicado en el Valle del Cauca. Hace parte del municipio de Santiago de Cali. Es un corregimiento que actualmente tiene una población de 2.349 personas. Esto estima más o menos que sean por ahí 700 familias. Ese es uno de las variables importantes en el momento de hacer la caracterización de la población a través del aplicativo que vamos a diseñar para esto. Hablando de la inversión del proyecto es una inversión que va a ser estipulada por los socios de la compañía, en este caso Movired, y donde esperamos un retorno de la inversión, en una estimación más o menos de 2 a 3 años. Bueno, y ya entrando en materia, con todo lo que tiene que ver con el plan de gestión de riesgos, hicimos también un breve resumen de los riesgos que podríamos llegar a tener en nuestro proyecto. Y aquí es donde entramos realmente a solucionar las mejoras al plan, como correcciones. Tuvimos tres riesgos importantes realmente que detectamos, y el riesgo secundario, al que realmente se escaló fue el R6, lo matriculamos como el R6, que fue un riesgo priorizado donde la cantidad de boots en la aplicación por fuera de parámetros normales. No se realizan los registros eficientes de boots. Ese fue el riesgo que se detectó. Y como plan de mejora, establecimos crear unos emuladores o instancias de pruebas que son llamadas realmente como espejos,
Y con esto realmente nos va a garantizar que todos los boots se vean reflejados primero en este tipo de instancia para así dar solución en la misma. Y posteriormente, cuando ya se mitiguen los boots, realizar un espejo de la instancia de prueba a la de producción. Encontramos esto como el plan de mejora, como digámoslo, como el más sano, porque cuando tú tienes una instancia de pruebas, puedes aquí detectar todos los bugs que se te están presentando, los errores y los problemas. Cuando se trabajen, cuando se corrijan en esta instancia de pruebas, entonces lo más considerable es ya realmente, después de que haya un monitoreo y un filtro y una solución, pasarlos a la instancia de producción, donde realmente va a pasar a una instancia con datos limpios. Para identificar los riesgos dentro del proyecto, lo que hicimos fue utilizar la herramienta de estructura de desglose de riesgos, donde lo realizamos por niveles. Como primer nivel escogimos los técnicos, que implican a segundo nivel lo que es el diseño, requisitos, desempeño, interfaz de la aplicación, la calidad, las pruebas funcionales del aplicativo, la garantía y soporte. Como segunda categoría de riesgo fue el de organización en primer nivel, y en segundo nivel se desglosan de lo que tiene que ver en organización, todo lo que tiene que ver con los recursos, la financiación, la prioridad, la comunicación, el soporte que se le dé al usuario, las pruebas pilotos desarrolladas, y el equipo del proyecto como tal. En tercer nivel se categorizamos como primer nivel los riesgos externos, que en estos riesgos externos implica lo que son los clientes, todo lo que es la normatividad del proyecto, las competencias que se podían visualizar dentro del proyecto, la aceptación del usuario final como tal, y lo social. Y como cuarto punto importante dentro de los riesgos, en primer nivel fue a nivel de dirección. Y de aquí se despliega como segundo nivel dentro de dirección todo lo que es la estimación de, del proyecto, la planificación, todo lo que tiene que ver con la planificación de los riesgos del proyecto, la comunicación, y finalmente todo lo que es ya el control y monitoreo. Tolerancia del riesgo. Dentro de nuestro proyecto hemos cogido los tres procesos importantes, objetivos para poder medir los riesgos, en los cuales está el alcance, el tiempo, el costo, la calidad y el medio ambiente. En este tipo de proyectos, hacer un proyecto en el cual es de una aplicación, no vamos a tener ningún tipo de impacto a nivel de medio ambiente, donde realmente nos interesa a nosotros y donde debemos tener bastante cautela y tener bastante monitoreado estos riesgos es en la parte del tiempo y la calidad, ya que como lo hemos visto en toda la parte del contexto de este proyecto, ya tenemos un compromiso con una compañía que quiere adquirir el software, y el incumplimiento de estas fechas podría poner en riesgo el proyecto y que no nos funcione como lo tiene esperado la compañía. En cuanto al alcance, aunque puede ser que tengamos una tolerancia un poquito más holgada, la idea es que se respete lo que ya tenemos. La idea es poder proteger este tipo de riesgos mediante un análisis muy concreto desde el inicio y conocer muy claro su avance. Cuanto al costo, de pronto existe una mayor holgura y decimos colocar así en la tolerancia, ya que la compañía sabe que de pronto
si tiene que invertir un poquito más para que el proyecto salga a tiempo, lo va a realizar de esa manera. El otro punto que tenemos es toda la parte del calendario de gestión de riesgos. En esta parte, nosotros tenemos tres procesos significativos en los cuales vamos a poder manejar toda la parte de nuestros riesgos. La primera parte que tenemos es la planificación y la gestión de los riesgos. Eso lo vamos a hacer al inicio del proyecto. Eso solamente se va a realizar una vez. La parte de identificación del riesgo lo vamos a hacer en toda la parte del proyecto. Realmente para nosotros la parte de riesgos debe ser un proceso 100% transversal. Eso quiere decir que lo vamos a estar monitoreando y realizando una vez por semana, ya que mientras se va ejecutando el proyecto, podemos de pronto identificar nuevos riesgos. Vamos a tener también una parte de análisis cualitativo de los riesgos. Vamos a ver cómo se están comportando a través de todo el proyecto. Tenemos también toda la parte de planificación de la respuesta. En esto lo vamos a hacer también una semana y la idea es que si hay que ejecutar algún tipo de cambio lo hagamos de manera eficiente y dentro de unos tiempos muy cortos para que no vayamos a tener afectación de nuestro proyecto y no tengamos que llegar a las respuestas en planes de recuperación, sino que lo logramos hacer en planes de mitigación antes que cualquier otra cosa. Y seguimiento y control, precisamente viene también muy atado a lo que estábamos hablando. Vamos a tenerlos bien monitoreados para evitar cualquier tipo de materialización de cualquier riesgo. Como herramientas de identificación de riesgos vamos a usar las diferentes herramientas que encontramos o que son sugeridas por el PMBOK. Tenemos toda la parte de análisis causa y raíz, ¿cierto? Lo que vamos a realizar es que ya vamos a poder tener la aplicación. Este riesgo, digamos, de diseño inadecuado de la aplicación es de uno de los riesgos primordiales para nosotros dentro de la compañía, en el cual vamos a tener toda la validación del sketch, va a ser aprobado para realizar todo este tipo de tareas y que no vayamos a tener problemas. En caso de tener algún tipo de inconveniente o que se esté materializando este riesgo, vamos a empezar a mirar desde la raíz donde falló. Eso quiere decir desde nuestra primera definición. Lo mismo lo vamos a hacer para el desarrollo de pruebas funcionales. En el caso de que se llegue a ampliar demasiado este tiempo, también tendremos que mirarlo. También vamos a usar análisis DOFA para toda la parte de personal no calificado, para la experiencia en el campo transaccional y confrontar grupos de investigación, para ver qué fortalezas, debilidades podemos encontrar acá y qué opciones y alcances podemos encontrar sobre estos puntos que vemos acá. Para la parte de bugs, pues la mejor manera que se ha encontrado de manejar es por medio de causa raíz, porque ahí nos podemos devolver a través del desarrollo para encontrar dónde fue que se encontró la falla. Y para el último sí lo vamos a hacer también sobre el análisis DOFA. Para el siguiente punto tenemos todo lo que levantamos como nuestra matriz de riesgo. En este momento pues los riesgos que tenemos aquí, de acuerdo a lo que hemos venido trabajando en nuestro proyecto, tenemos unos riesgos en estado activos, ¿cierto? En el cual hay que monitorearlos y tenerlos pendientes y fueron los que estuvimos aprobando y tenemos una parte de qué es lo que vamos a planear en la respuesta. Si tenemos un problema de diseño inadecuado de la aplicación, la idea es que escalemos estos riesgos, que en el caso de que el tiempo esté por fuera de los tiempos, apenas veamos que se están venciendo, sean reportados, ¿cierto? En caso de no tener personal calificado, mirar cuál es la mejor ruta para corregir esto y no esperar que se corrija, ¿cierto? Para toda la parte con formación de grupos de investigación, hay que tener en cuenta que esto es considerado un riesgo positivo, una oportunidad, en lo cual ojalá lo podamos realizar y vamos a encontrar un beneficio para la compañía. Toda la parte en la cantidad de box y aplicación fuera de los parámetros normales, esto todo se escalará a las diferentes áreas para que se les pueda dar respuesta. Y a los casos de usos y pruebas funcionales, en este caso también lo vamos a intentar cerrar de alguna manera.
Como parte del análisis que se ha realizado de los riesgos, tenemos la parte del análisis cualitativo. Como podemos dar cuenta dentro de nuestro matriz que tenemos aquí, vemos que solamente tenemos dos riesgos que son considerados altos. Ventajas que tenemos es que uno es una amenaza y uno es la oportunidad. Si se materializa la oportunidad, pues sería muy bueno para la compañía. La parte moderado tenemos tres que vamos a estar monitoreando y teniéndolos en cuenta y tenemos los bajos, que de todas maneras hay que notificarlos y en caso de que se llegaran a materializar o cambiar ese tipo de impacto, tenerlos en cuenta para estar monitoreando y para estar verificando que no nos vaya a afectar nuestro proyecto. La otra parte que hicimos fue toda la parte del análisis semi-cualitativo, en la cual ya tenemos ponderado los pesos de lo que es para nosotros en cada uno de los objetivos del proyecto. Como podemos ver, el alcance lo tenemos en un 20%, el cronograma está en un 30%, el costo en un 15%, la calidad en un 30% y el ambiente en un 5%. Basado en esta información que tenemos aquí, ya podemos ver la parte de lo que realmente es un impacto ponderado, donde vemos claramente que para el riesgo número 4 ya es considerado un riesgo alto, ya que está en 8.25, y el riesgo número 7 está en 7.25, que son los riesgos que en el caso de llegarse a materializar podrían llegar a generar gran impacto dentro de nuestro proyecto. Como parte de los análisis de los resultados de lo que hemos comentado aquí de los principales riesgos, era lo que habíamos venido comentando. Estos riesgos deberán ser monitoreados durante todo el trayecto del proyecto y evitar de que se materialicen, porque sabemos que esto va a afectar los tiempos y costos del proyecto. Si un riesgo se convierte en realidad, la implementación puede llegar a ser difícil o imposible. Esto lo sabemos porque, digamos, en los tipos de riesgo de diseño, esto nos va a generar problemas en la parte de tiempos. Tenemos la parte de la estrategia que se había planteado para los casos de uso. Creo que aquí hay que involucrar a todas las personas que están dentro del proyecto debido a que ellos son los que conocen la aplicación, conocen la necesidad del cliente. Nosotros levantamos un requerimiento técnico, ellos son los que también nos van a dar como las directrices de cómo debe funcionar la aplicación, de cómo debe ejecutarse cada uno de los procesos de esta aplicación. Por eso nosotros pensamos que en los casos de uso debe haber un involucramiento de todos los implicados en el proyecto para evitar de que se materialice este tipo de riesgos. También nosotros tenemos una gran ventaja, es una empresa que ya ha estado trabajando en proyectos similares transaccionales. Eso quiere decir que muy posiblemente la oportunidad que tenemos como experiencia en este campo se va a materializar. Realmente la empresa ya ha manejado proyectos de este tipo, de esta índole, hace que el riesgo positivo, oportunidad que tenemos acerca de tener experiencia en el campo transaccional, posiblemente se materialice. Continuamos con los riesgos prioritarios del proyecto. Se determinó que de los 7 riesgos identificados inicialmente en el proyecto, 3 son prioritarios y para cada uno de ellos se diseñó su respectivo plan de respuesta. El primero es el diseño inadecuado de la aplicación. Su causa, el diseño no está de acuerdo a las especificaciones iniciales. Se diseña un plan de mitigación que consiste en definir los formatos establecidos con sus campos requeridos para mitigar las fallas en el desarrollo del aplicativo. Se entregará Sketch que será aprobado por el equipo del proyecto. El plan de contingencia, que consiste en que los analistas funcionales y de QA deberán garantizar a través de metodologías ágiles como Scrum un test de prueba documentado como se parametrizó en el plan de mitigación. Y el plan de recuperación, que consiste en realizar la revisión en Sketch para confrontar la versión entregada. Y de no ser así, se debe volver a la fábrica para una nueva versión que esté alineada con el Sketch. El siguiente riesgo, que es cantidad de bugs en la aplicación por fuera de los parámetros normales.
La causa, la solución entregada por la fábrica de software con muchos defectos. El plan de mitigación consiste en exigir a la casa de software contar con instancias de pruebas. El plan de contingencia, que se desarrollará sobre emuladores o instancias de prueba llamadas espejos. Con esto nos garantiza que todos los bugs se vean reflejados primero en este tipo de instancia para así dar solución en la misma y posteriormente, cuando ya se mitigan los bugs, realizar un espejo de la instancia de prueba a la producción. El plan de recuperación consiste en realizar los registros de bugs y hacer comité de correcciones periódicamente con el equipo del proyecto. Y por último, los casos de uso para pruebas funcionales incompletos. La causa, los casos de uso no son suficientes para probar la solución. El plan de mitigación que se diseñó consiste en conseguir personal idóneo del negocio para que participe en los casos de uso. El plan de contingencia, que consiste en implementar formatos preestablecidos para realizar los casos de uso y así contar con un estándar. Y el plan de recuperación, que consiste en el monitoreo y control en los formatos preestablecidos para levantar los casos de uso del aplicativo. Continuamos con la criticidad residual de los riesgos. Una vez se implementan los planes de respuesta, se evalúa nuevamente el impacto y la probabilidad de cada riesgo para calcular la criticidad residual. La criticidad pasó de tener un valor negativo de 0.55 a tener un valor positivo de 0.35, lo que nos permite evidenciar que los planes de contingencia, de mitigación y de recuperación disminuyen significativamente el impacto del riesgo en el proyecto. También observamos que se pasó de tener una amenaza de impacto alto y 2 de impacto medio a tener 0 amenazas de impacto alto, 2 de impacto medio y 3 de impacto bajo. Actualización de los documentos del proyecto. El primero de ellos es el cronograma. Se adicionaron al cronograma 5 actividades que ayudarán a controlar y tener plenamente el monitoreo de los riesgos prioritarios del proyecto. Estas actividades son las siguientes. Primero, realizar sketch de la aplicación. Segundo, realizar el acta de aprobación del diseño. Tercero, hacer revisión del equipo funcional y los casos de uso. Cuarto, monitorear y controlar bugs productivos. Y quinto, realizar informe de evidencias y bugs. Vemos en la imagen que a este nuevo cronograma se incorporan estas nuevas actividades. El siguiente documento es el presupuesto. Como se generaron estas 5 nuevas actividades, hay modificación de los recursos involucrados, pero no se requiere contratar nuevos recursos, sino asignar estas tareas a personal ya involucrado en el proyecto. Y aunque son nuevos costos, no impacta negativamente el presupuesto del proyecto. Y por último, la EDT. Tal como se muestra la imagen, se modifica porque estas 5 actividades que nombramos con anterioridad se incluyen en los paquetes de trabajo de la EDT inicial. Este ha sido nuestro plan de gestión de riesgos. Muchísimas gracias por su atención.